ahí se tomaba la decisión de ser macizo celular interno. Externos o internos, intrínsecos, perdón, a la mórula que tuvieran que ver con la determinación en trofoblasto versus macizo celular interno. Es decir, si yo extraigo una mórula de 16 células del medio ambiente materno, o sea, de los fluidos del tracto genital femenino, de la trompa, este embrión se determina igual en trofoblasto y macizo celular interno. Esto quiere decir que, bueno, los factores ambientales uterinos, en este caso de la trompa, no son indispensables para que ocurra la primera determinación. Entonces, si no es eso, será la zona pelúcida. Bueno, eliminamos la zona pelúcida del embrión de 16 células e igual se produce la primera determinación. Así que parecería ser que no hay factores externos, extrínsecos, ambientales, en la primera determinación que lleven a esta elección de dos vías evolutivas diferentes. Entonces, si no es algo extrínseco, debe ser algo intrínseco al embrión. Y ahí aparece el modelo de la polaridad celular. Entonces, en la mórula de 8 células, donde no hay una adentro y una afuera, todas las células miran hacia adentro y miran hacia afuera, las células de este embrión de 8 células pueden dividirse de dos maneras distintas según la posición que tenga el uso mitótico. Entonces, las células se pueden dividir meridionalmente o ecuatorialmente. Si se dividen en forma meridional, se van a generar a punto de partida de una célula polarizada dos células que se ubican en el mismo plano. La célula que está en una posición externa porque tiene polaridad, porque tiene una membrana apical que mira a la zona pelúcida, una membrana vasolateral que mira hacia el interior del embrión. Si se divide esta célula polarizada en forma meridional, se obtienen dos células hijas que se ubican en el mismo plano, es decir, externa, y en definitiva, con el tiempo se termina constituyendo el trofoblasto. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo hago una división meridional, reparto equitativamente membrana apical y vasolateral. Entonces, las células hijas heredan la polaridad de la célula madre. Ahora, si se divide de manera asimétrica esta célula polarizada, fíjense, una célula hereda la membrana apical y la otra célula no, es apolar. La célula que tiene membrana apical queda en una posición externa y mantiene la polaridad. La célula que no hereda la membrana apical queda en una posición más interna. Fíjense, la célula polarizada se mantiene afuera y se diferencia en trofoblasto. La célula apolar se mantiene adentro y se transforma en macizo celular interno. Se dan cuenta que no hay incompatibilidad entre el modelo adentro-afuera y el modelo de la polaridad. Las células polarizadas son trofoblásticas, las células apolares son macizo celular interno, pero fíjense que se preserva el afuera y el adentro. La célula polarizada se mantiene en una posición externa, la célula apolar se mantiene en una posición interna. Quiere decir que ambas teorías son complementarias, pero esta teoría dentro-afuera se basaba en que hay factores ambientales extrínsecos al embrión que llevaban a la determinación en macizo celular interno y trofoblasto. En cambio, el modelo de polaridad habla de elementos intrínsecos, elementos de membrana, la preservación de la membrana apical o no,
para que se lleve a cabo la primera determinación. ¿Esto se entendió? ¿Estos dos modelos y su complementariedad? Sí. ¿Sí? Creo que Buenísimo. sí. Creemos, pero vamos a seguir profundizando. Entonces, entendiendo que hay células que quedan afuera, hay células que quedan adentro y que las externas son polarizadas y las internas son apolares, en función de cómo se dividen estas células, vemos que si hay una división asimétrica, como se ve acá en esta mórula, una de las células hereda membrana apical y la otra no. Si yo no tengo membrana apical y solo tengo membrana vasolateral, no está polarizada, es apolar. ¿Sí? Entonces, las células internas carecen del dominio apical. Pero fíjense, el dominio apical tiene estas moléculas que se llaman PAR y PKC, PAR-D y PKC, que fíjense, interactúan con el núcleo, segundos mensajeros, que llevan a la activación, en este caso, de un gen que se llama CDX2. CDX2 es un gen que se expresa en el trofoblasto, en el macizo celular externo. Entonces, fíjense que la presencia de membrana apical, a través de segundos mensajeros, activa la expresión de CDX2, que si esto se sostiene en el tiempo, esta célula se va a determinar y diferenciar en trofoblástica. En cambio, en ausencia de membrana apical, en ausencia de moléculas PAR-D y PKC, CDX2 se mantiene apagado. Y si CDX2, que determina diferencia en célula trofoblástica, a la célula polarizada, en este caso, la célula polar no expresa CDX2 y por tanto esta célula, si se mantiene así en el tiempo, será macizo celular interno. Esa es la base genética o base molecular de la determinación en trofoblasto versus macizo celular interno. Entonces aquí, fíjense, tenemos 4 células, en realidad pensemos que es 8, ¿no? Pero las 8 células, pongamos 4 y 4 en paralelo. Este es el embrión de 8 células, donde las células son apolares, miran hacia adentro y hacia afuera. En el estadio de 8 células, recuerden, comienza la expresión del genoma cigótico y se produce esta polarización celular, con membranas azules apicales y membranas rojas vasolaterales con diferente expresión molecular, que ya la vimos. Y acá, hipotéticamente, generamos planos de clivaje. En este caso, son meridionales y en este caso, los verdes son ecuatoriales. Y miren cómo queda el embrión en el estadio de 16 células. Veo células que se dividieron meridionalmente, que estaban polarizadas y generaron células hijas polarizadas. En cambio, estas otras se dividieron asimétricamente y generaron células externas polarizadas que mantienen la posición externa y células internas apolares que perdieron el dominio apical. Si la seguimos dividiendo, acá se ven otros planos de clivaje, la célula externa se divide simétricamente en 2 células externas, esta otra célula externa se divide asimétricamente en una externa y en una interna, como vemos aquí, 2 células hijas externas, una externa y una interna, y la interna, que perdió el dominio apical, cuando se divida, siendo apolar, va a generar 2 células hijas apolares, ¿sí? ¿Se entendió esto o no se entendió? Sí. Ahora sí. Hasta ahora sí, ¿no? Entonces, si las células externas se dividen en forma asimétrica, generan células polarizadas. Si las células internas se dividen simétricamente, generan células apolares. Y si las células externas se dividen asimétricamente, generan una célula hija polar externa y una célula hija apolar interna.
Y es así como se mantienen dos localizaciones, externa polarizada, interna apolar. Si esto se sostiene en el tiempo, las células externas expresan CDX2 y se transforman en trofoblásticas, y las células internas no expresan CDX2 y se transforman en macizo celular interno. Desde un punto de vista genético, entonces, CDX2 es un nudo genético que debe ser regulada su expresión, como decíamos, a través de la polaridad celular, la expresión de PKC y PAR, la expresión de este tipo de moléculas activa la expresión de genes vinculados a el trofoblasto, ¿sí? En este caso, uno de ellos, son varios, uno de ellos se llama CDX2, es el más conocido, pero nunca es un gen, es una batería de genes, un conjunto de genes que se modifica su expresión de manera epigenética, ¿sí? En este caso se activa la expresión de CDX2, entre otros genes, pero este es el característico del trofoblasto. Y fíjense que si se expresa CDX2, no se expresan otros genes, o sea, hay antagonismo en la expresión de esos otros dos que aquí ven, que se llaman OCT4, OCT4 y NANOG. OCT4 y NANOG son los genes de la pluripotencia. Estos genes son sumamente importantes porque se vinculan a la pluripotencia, es decir, a la generación de múltiples poblaciones celulares. Son los genes del macizo celular interno, que se expresan sí o sí en la medida que no se exprese CDX2. Y si se expresa CDX2, no se pueden generar los genes de la pluripotencia. Entonces, fíjense que este antagonismo hace que las células que expresan CDX2 sigan el camino del trofoblasto, y aquellas que no expresan CDX2 pueden expresar OCT4 y NANOG, que son los genes de la pluripotencia que los encontramos en el macizo celular interno. ¿Bien? Entonces se generan dos grupos de células, las que expresan CDX2, las trofoblásticas externas, y células internas que no expresan CDX2 y por tanto expresan OCT4 y NANOG, que son los genes de la pluripotencia. Recordemos que el embrión deriva del macizo celular interno, así que exprese los genes de la pluripotencia tiene coherencia, ¿no? Bien. Ahora, hablemos un poquito de tendencias de desarrollo. El desarrollo preimplantatorio está influenciado por fenómenos tempranos de manera similar a lo que ocurre en embriones no mamíferos. Los mamíferos, de alguna manera, también tienen ciertas tendencias de desarrollo, como los anfibios, por ejemplo. Y las primeras divisiones de la segmentación crean tendencias en las decisiones del destino celular y van a influenciar en la posición de un eje, que es el eje embrionario abembrionario. Si ustedes miran esta primera imagen, esto que ven aquí es la célula huevo, ¿sí? Es una célula huevo con pronúcleo masculino, con pronúcleo femenino. Aquí se ven los cuerpos polares y se ve el sitio de ingreso del espermatozoide, ¿sí? Se ve la colita del espermatozoide todavía pintada de naranja, y el punto verde representa el punto de ingreso del espermatozoide. Miren qué deformado se encuentra la célula huevo, el cigoto, por la zona de ingreso del espermatozoide y la presencia de los cuerpos polares. No es un círculo perfecto, es una célula oblonga, ¿no? Está deformada, ovoide, y contenida, por supuesto, por la zona pelúcida. Fíjense, este es el sitio de ingreso del espermatozoide.
Fíjense cómo es el citoesqueleto en el sitio de ingreso del espermatozoide, porque acuérdense que aporta el centríolo, va a generar el uso mitótico, y vemos cómo el cuerpo polar no termina de separarse del ovocito, de la célula huevo, queda anclado el cuerpo polar, queda anclado al ovocito, y esto genera de alguna manera, al cigoto, perdón, y esto de alguna manera genera una asimetría que a su vez va a ayudar a definir por dónde pasa el uso mitótico. Fíjense, aquí tenemos representado el cuerpo polar, el punto de ingreso del espermatozoide. Fíjense cómo el uso mitótico utiliza como referencia el segundo cuerpo polar, utiliza el cuerpo polar como zona de clivaje, por ahí va a pasar la zona de clivaje. Y el punto de ingreso del espermatozoide lo va a heredar una de las células hijas. Y aquí está pintado de rosa el punto de ingreso del espermatozoide. El punto de ingreso del espermatozoide hace que esta célula que hereda el centríolo, que tiene un citoesqueleto más desarrollado, como se puede apreciar acá, se divida más rápido, más temprano que la otra célula hija. Fíjense, acá se está dividiendo la célula que heredó el punto de ingreso del espermatozoide. La otra célula hija se va a dividir más tardíamente. Y si seguimos la evolución de ambas células hijas, vemos que la célula que heredó el punto de ingreso del espermatozoide, que se dividió más rápidamente, termina ubicada su descendencia en el polo embrionario del embrión. Acá tenemos el eje embrionario a embrionario, gran parte del macizo celular interno, y el trofoblasto polar, polo embrionario, deriva de la célula que se dividió primero, la célula que se dividió más rápido, la célula que heredó el punto de ingreso del espermatozoide. Esto se llama tendencia de desarrollo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esquemáticamente el cuerpo polar, marcando la zona por donde se va a dividir la célula y el punto de ingreso del espermatozoide. Aquí está pintada la célula hija como amarilla. Y fíjense, hay como un degradé diciendo, miren, esta parte del citoplasma va a tener una evolución diferente de esta parte del citoplasma una vez que se divide la célula huevo. Esta célula hija que heredó el punto de ingreso del espermatozoide se va a dividir más rápido que la verde y termina ubicada en el polo embrionario, trofoblasto polar, mayoría del macizo celular interno como células hijas. ¿Sí? Esto se llama tendencia del desarrollo o pre-patterning, como lo leen ahí. Entonces, fíjense que ¿por qué aparecen dos poblaciones celulares? ¿Por qué aparece un eje embrionario? Bueno, existe una simetría temprana que está dada por la ubicación del cuerpo polar, por la ubicación del sitio de ingreso del espermatozoide, que hace que las células hijas se dividen a una tasa de velocidad diferente. Llegado al momento de las 8 células por divisiones simétricas y asimétricas, polarización, compactación, divisiones simétricas y asimétricas, terminamos generando el adentro y el afuera con células polarizadas y células apolares, células polarizadas externas, células apolares internas. Fíjense que el cuerpo polar no desaparece porque queda dentro del embrión, motivado por la membrana, la zona pelúcida. Entonces se retiene al macizo celular, se retiene al cuerpo polar. Y fíjense la posición del cuerpo polar, cómo es perpendicular el eje que genera el cuerpo polar en relación al polo embrionario a embrionario, ¿sí? Este es el eje embrionario a embrionario, y el eje que determina el cuerpo polar se llama animal vegetativo. El eje animal vegetativo
es perpendicular al eje embrionario a embrionario. La zona embrionaria, el polo embrionario, deriva de la célula que se divide más rápidamente, la que tiene lo que llamamos ventaja evolutiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón, ¿se escucha? Sí. Sí. No, me había... Entonces, esta primera asimetría que genera la zona donde ingresa el espermatozoide por un lado y la zona donde va a estar ubicado el cuerpo polar o los cuerpos polares en otro lado, es lo que instala, digamos, esta primera asimetría que después también va a estar en relación con estas divisiones diferentes, digamos, meridionales o ecuatoriales, que al final también van a ser la causante de la primera determinación, ¿no? ¿Te diste cuenta? Son 3 tendencias de desarrollo que cuando las integrás te explican perfectamente por qué aparecen 2 poblaciones celulares sin la necesidad de factores ambientales. Son cuestiones intrínsecas del embrión. Son tendencias de desarrollo. Uno puede romper estas tendencias de desarrollo tranquilamente. ¿Recuerdan en la charla de la semana pasada que si separábamos 2 blastómeras, igual se generaban embriones completos? ¿Se acuerdan de eso? Sí. O sea que si yo no interfiero en el sistema de desarrollo, el propio sistema de desarrollo tiene clues, tiene, nunca me sale la traducción al español, clue en inglés, huellas, pistas que le permiten lograr determinarse y diferenciarse en ausencia de señales ambientales, ¿correcto? Pero esto si yo no toco el sistema de desarrollo, si yo experimentalmente separo las 2 primeras blastómeras, separo las primeras 4 blastómeras, rompo la polarización, rompo la compactación, rompo cosas. Claro, estoy modificando el sistema de desarrollo, estoy creando 2 sistemas de desarrollo, 4 sistemas de desarrollo en lugar de un sistema de desarrollo. Y obviamente, como nuestro embrión tiene capacidad de regulación, a diferencia de especies no mamíferos que son huevos mosaicos, tiene capacidad de compensar. Pero si uno no toca el sistema, tiene sus propias pistas para que esto se dé de manera correcta, apareciendo 2 poblaciones celulares conformando el blastocisto. ¿Quedó claro esto? Sí. Qué bueno, qué bueno. Y seguimos integrando la información. Entonces, tenemos una asimetría del cigoto inicial, ya habíamos visto esto, y en la polarización vimos que se formaba el complejo proteico apical y que por divisiones asimétricas ese complejo proteico apical se segregaba hacia las células externas que se mantenían polarizadas y no había complejo proteico apical en las células internas. Entonces, esta asimetría de división celular lleva a diferentes posiciones celulares, al adentro y afuera. Y esto lleva a la restricción de la expresión de genes vinculados a la vía evolutiva de trofoblasto versus la vía evolutiva de macizo celular interno. Entonces, en el desarrollo normal, se segregan estas 2 poblaciones por estas tendencias de desarrollo, por estas pistas que se generan a lo largo de la primera semana del desarrollo. Ahora bien, esta es la primera determinación y hay una segunda determinación que tampoco tiene que ver con el ambiente y es la determinación del macizo celular interno en epiblasto e hipoblasto, ¿no? Hay un modelo clásico que también es dependiente de la posición. Las células que dan a la luz a la cavidad del blastocisto
se determinan y diferencian en hipoblasto, y aquellas que no dan a la luz, están en contacto con el trofoblasto polar, es epiblasto. Este es el modelo clásico, es una determinación dependiente de la posición. Sin embargo, hoy se sabe que cuando se constituye el macizo celular interno, ese macizo celular interno está formada por células epiblásticas e hipoblásticas, pero que están organizadas de manera aleatoria. Están en realidad desorganizadas, como se ve aquí. Se determinan tempranamente una vez que se forma el macizo celular interno, pero no están en la posición correcta. Entonces se produce lo que se llama sorting out o sorteo. Las células que están en una posición ventral y son epiblásticas pasan a una posición dorsal, y las células hipoblásticas que están en una posición dorsal se mueven a una posición ventral. Entonces se sortea la posición según el destino evolutivo. Si son epiblásticas pasan a una posición dorsal, si son hipoblásticas pasan a una posición ventral, y quedan establecidas las dos poblaciones celulares. Esta es el modelo que hoy se entiende que es el que funciona para mamíferos, incluyendo el humano. Y es interesante ver, un segundo, perdónenme. No sé si hay alguna pregunta. Me pareció una mano levantada. Sí, yo... Te escucho. Entonces, la pregunta era, dijo que, o sea, la selección de las células que iban a formar parte del epiblasto y del hipoblasto era aleatoria, ¿no? La posición es aleatoria. Algunas están en posición dorsal, otras están en posición ventral, y en función de su destino evolutivo se ubican en la posición correcta, ¿no? Dorsal epiblasto, ventral hipoblasto. ¿Esto tiene que ver con algunos genes que se activan en las distintas células o no? Es lo que iba a pasar a explicar justamente. Si vos ves, las células verdes expresan CDX2, que es el marcador de trofoblasto. Las células rojas, que corresponden a epiplasto, heredan los genes de la pluripotencia, OC4 y NANOG. En cambio, el hipoblasto expresa otro tipo de genes que se llama GATA4/6. Acá tenés la expresión genética característica de cada población celular. Como OC4 y NANOG son los genes de la pluripotencia, es el epiblasto el que va a formar el embrión. El hipoblasto es una población transitoria que es desechada, no expresa genes de pluripotencia. Y el trofoblasto tiene que ver con los tejidos extraembrionarios, no expresa genes de pluripotencia, expresa CDX2. Entonces, tanto el hipoblasto como el trofoblasto terminan con destinos extraembrionarios, y es el epiblasto el que va a formar el embrión manteniendo estos genes. El epiblasto, y luego el epiblasto va a dar 3 poblaciones celulares. ¿Cuáles son esas poblaciones celulares? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Sí. Correcto, ectodermo, mesodermo y endodermo. Ninguna de esas poblaciones hereda OC4 y NANOG. Adivinen qué población, que son células que están distribuidas de manera también aleatoria en el epiblasto, son las que heredan estos genes de la pluripotencia. Muy bien, las células germinales. Que las células germinales se van se van junto con el mesodermo extraembrionario al saco vitelino. O sea, se van del embrión las células germinales, y son las que heredan estos genes de pluripotencia, que tiene toda la lógica porque son las que van a formar un nuevo ser, si cumplen el objetivo de fecundar. No sé si se entiende.
Y las otras van a ser somáticas, así que lógicamente no van a heredar los genes de la pluripotencia. Pero hasta acá el epiblasto mantiene la pluripotencia, que heredó del macizo celular interno, ¿no? Sí, sí, pero el problema que tendrías es que no podés generar tejidos extraembrionarios. Sí, pero tienen menos potencia que el macizo celular interno, porque ya generaste hipoblasto. O sea, podés generar ectodermo, mesodermo y endodermo, pero no podés generar ningún tejido extraembrionario. No, totipotentes son el cigoto y las primeras blastómeras. Hasta el estadio de 8 células que ya después, bueno, polarizan, compactan, etcétera, ¿no? De nada. Entonces, aquí podés... Perdón, Sí, no sí. entiendo una cosa, ¿cómo es que, o sea, heredan o no heredan un gen? O sea, el gen está en el genoma, están todas las células, ¿qué heredan? La expresibilidad, digamos, de ese gen. La expresión, claro, la expresión. Recordá que la determinación es un proceso de selección genética, hay genes que se activan, hay genes que se reprimen de manera epigenética, o sea, modulando la expresión de estos genes, que obviamente todas las células tienen la misma, el mismo genoma, ¿no? Pero vos regulás, modulás la expresión de los genes en más y en menos, y es eso lo que te da una vía evolutiva diferente a la otra. Es decir, cada población expresa su propia batería de genes. Esa combinatoria de expresión genética es lo que marca a una población celular. La determinación obviamente es heredable. Es decir, las células hijas de una célula determinada heredan la determinación de su madre. En cuanto no se vuelvan a determinar y entonces cambie la batería de expresión génica. De ahí que la determinación sea un proceso irreversible, ¿no? Exactamente. De ahí surge la irreversibilidad de la determinación. O sea, cuando vos elegís una vía de desarrollo, cuando vos elegís una vía evolutiva, vas a restringir los otros caminos alternativos que vos podés seguir. Se reduce la potencia de desarrollo, la potencia evolutiva. ¿Por qué? Porque estás seleccionando genes. Estás activando y reprimiendo una batería de genes que se traduce en un nuevo genotipo y un nuevo fenotipo, en definitiva, ¿no? Pero esto restringe la potencia de desarrollo. Pero entonces, lo que heredan las células germinales es este gen asociado a la pluripotencia, que creo que dijo que era el NANOG4, algo así. Sí, bueno, hay más, SOX9, hay otros genes, pero digamos, estos son los clásicos. Pero no deberían heredar, o sea, estos genes se expresan desde el cigoto, digamos, deberían heredar algo que sea totipotente, o sea, antes para poder dar desarrollo a todo, ¿no? Las células germinales deberían... Lo que pasa es que la célula germinal necesita el complemento de la otra célula germinal. Sí. Es una célula ploide. Sí. No entendí bien tu cuestionamiento. No, que recién pero usted preguntó y un compañero contestó que usted preguntó quiénes deberían heredar la expresión, digamos, de este gen que otorga la pluripotencia, ¿no? Sí, sí, genes de la pluripotencia. Se expresa en las células del macizo celular interno. Se expresa obviamente en la célula huevo, en las blastómeras. Está bien eso, está en bien. El macizo celular interno. Está, sí, ya entendí, listo, gracias. En el epiblasto y en las células germinales en la última instancia, ya después en ninguna más. Listo, ahora sí, gracias. Ahí está, ese es el orden. A ver, yo te lo voy a decir de esta manera, a lo mejor lo entendés más claro. La célula huevo y las blastómeras son somáticas y germinales al mismo tiempo. ¿Es lógico lo que estoy diciendo?
Sí. Tiene la info para las dos líneas, la somática y la germinal, pero en algún momento las dos líneas se tienen que separar, lo somático de, de lo germinal. Eso ocurre en la gastrulación. Está bien, ahora sí. Ya. Y es lógico que la célula germinal es la que mantenga la pluripotencia porque necesita, si se une con otra gameta, generar todas las líneas celulares. Lógicamente no es totipotente, porque una célula germinal no está en condiciones de generar un individuo completo. Sin embargo, no sé si oíste hablar de un tumor que se llama teratoma. No. Teratoma es un tumor que deriva de las células germinales. Y es un tumor que tiene pelos, hueso, cartílago, Sí, en el rostro. dientes, malformado, ¿no? Sí. Tejido nervioso, tejido intestinal. Es el hermanito que no fue el tumor que llamamos teratoma, ¿no? Sí. ¿Y por qué tiene todo un teratoma? Y porque tiene esas células son pluripotentes. Pueden formar derivados ectodérmicos, mesodérmicos, endodérmicos, como el epiblasto. ¿Comprendido? Sí, gracias. De nada. Y ese es el ejemplo. El teratoma es el ejemplo de la potencia evolutiva que tienen las células germinales. Fíjense en este esquema muy bueno, muy interesante. De gris se está mostrando aquí la expresión del genoma cigótico, el control cigótico de la segmentación. El control cigótico de la segmentación, perdón, el control materno de la segmentación, obviamente, son esos ARN mensajeros maternos que se acumularon en la ovogénesis, que controla las primeras divisiones mitóticas hasta llegar al estadio de 8 células, donde se produce la polarización, la compactación, que es dependiente de la expresión del genoma cigótico. Y fíjense que las divisiones mitóticas van seguidas de picos de expresión del genoma cigótico. Y fíjense, hay pico de expresión del genoma cuando se decide el camino trofoblasto versus macizo celular interno, y hay otro pico de expresión genómica cuando se decide entre epiblasto e hipoblasto. Casi de una manera simultánea se dan estas dos determinaciones. Inmediatamente que se forma el macizo celular interno, ya prácticamente está tomada la decisión entre epiblasto e hipoblasto. Así que cada toma de decisión tiene un pico de expresión genómica. Inicialmente es materna y en el estadio de 8 células cambia el control de materno a cigótico y se da entonces los siguientes eventos: la polarización, la compactación, las divisiones simétricas y asimétricas y la toma de decisión, primera determinación, segunda determinación. Y ahora entramos en la gastrulación, que es el tema del día. Ya tenemos un blastocisto. Es un blastocisto que está formado por trofoblasto y macizo celular interno. Y ese macizo celular interno dijimos que se determinaba y diferenciaba en epiblasto e hipoblasto. La segunda semana vamos a discutirla la semana que viene junto con placentación. Pero hoy nos vamos a meter con la gastrulación, que es la tercera semana del desarrollo. O sea que saltamos de la primera semana a la tercera semana del desarrollo. Y un famoso embriólogo, biólogo celular, que es Louis Wolpert, escribió en su libro de Biología del Desarrollo una frase que uno la pone porque llama poderosamente la atención, incluso es hasta graciosa. Se las escribí en inglés y en español.
Dice, verdaderamente el momento más importante en tu vida no es el nacimiento, no es el casamiento o la muerte, sino la gastrulación. Esta persona cree que el evento más importante de la vida es la gastrulación. Por supuesto, en la perspectiva de la biología, es un evento crítico del desarrollo. Y vamos a ver por qué es tan importante. Más importante que el nacimiento, el casamiento, si esto es un dato válido, o la muerte. Y la gastrulación, conceptualmente, es la adquisición de una estructura trilaminar, 3 hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, a partir del epiblasto en la tercera semana del desarrollo. En la tercera semana del desarrollo, o sea, tiempo y espacio, ¿sí? Se forma un embrión trilaminar a partir de la hoja germinativa que llamamos epiblasto en la tercera semana del desarrollo. Ahora, eso significa el evento más importante de la vida. Es difícil con este concepto llegar a la conclusión de que es el evento más importante de la vida. La gastrulación se da porque hay movimientos celulares. Las células se mueven. Estos movimientos celulares no son azarosos, son dirigidos. Son movimientos celulares guiados. Y esos movimientos se dan de manera integrada en todo el embrión. Todas las células embrionarias se mueven, generando lo que llamamos mapas de destino. Uno puede marcar una célula, seguirla en la medida que se mueve y puede predecir cuál es su destino final en función de la posición que ocupa en el epiblasto. Por lo tanto, en este embrión podemos hablar de territorios presuntivos. Territorios presuntivos son regiones, son lugares del epiblasto cuyas células podemos predecir cuál es su destino final, siendo mesodermo, embrionario, endodermo, embrionario, mesodermo extraembrionario o endodermo extraembrionario. O sea, podemos predecir su destino intra o extraembrionario. O incluso predecir si se van a quedar en la misma hoja germinativa, es decir, se van a quedar en el mismo epiblasto formando ectodermo general o neural. O migran, se internalizan para formar mesodermo y endodermo. Entonces, esto lo llamamos territorios presuntivos conformando los mapas de destino. Es interesante destacar que la gastrulación se manifiesta en los ejes corporales. Ya estaba uno presente, marcado por el epiblasto y el hipoblasto, que es el eje dorso-ventral, dorso de espalda, ventral de vientre, para que se imaginen en ustedes qué es lo dorsal y qué es lo ventral. Eso ya se ve marcado como primer eje por el epiblasto e hipoblasto, que lógicamente coincide el dorso ventral con el embrionario abembrionario. Se establece y se manifiesta la polaridad cefalocaudal. Aparece un nuevo eje, que es el cefálico caudal, también llamado anteroposterior, porque no hay ni cabeza ni cola en este momento. Es un embrión trilaminar. Son 3 hojas germinativas planas. Entonces, decir cabeza y decir cola suena un poco exagerado en este momento, a lo cual algunos autores escriben anteroposterior. Y este eje cefalocaudal o anteroposterior es cruzado por otro eje, que es el medio lateral o también llamado izquierda-derecha, que en este momento se manifiesta por lo que llamamos simetría bilateral. Yo a este embrión lo divido en 2 mitades por el eje cefalocaudal, lo divido en 2 mitades por el eje cefalocaudal, y cada una de esas mitades van a expresar una simetría bilateral. ¿Qué quiere decir?
simetría bilateral. Es igual el lado derecho que el izquierdo. Sí. Exacto. Es como si las manos, si ustedes las miran, no son iguales, son diferentes. Yo las quiero superponer a las manos. Si ustedes miran mi imagen, yo tengo dos manos diferentes, la izquierda y derecha, las quiero superponer y lógicamente no las puedo superponer. No son iguales las dos manos. Sin embargo, si se miran en el espejo, una frente a la otra, sí las veo iguales. Son imágenes especulares, imágenes en espejo. Cada mitad, la izquierda y la derecha, son imágenes iguales, imágenes en espejo, imágenes especulares. Es lo que llamamos simetría bilateral. Hay simetría, pero si se miran en el espejo. Esto es algo que se adquiere en la gastrulación. Volvemos a la diapo y vemos además que se especifican, se determinan los tipos celulares que van a formar las hojas germinativas y que darán lugar a los distintos tejidos que conforman el organismo. ¿Por qué es un dato crucial la formación del embrión trilaminar? Porque este embrión trilaminar es lo que da origen a todos los tejidos que conforman el organismo de manera definitiva. Esta es la base para formar el todo. Es la estructura básica para adquirir el plan anatómico básico de los cordados en la semana que le sigue, que es la cuarta semana, en el periodo somítico. Es la estructura básica para la adquisición del plan anatómico básico. Es decir, un sistema nervioso, un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema cardiovascular, un sistema endocrino, etc. Estructura básica para el plan anatómico básico de los cordados. Cordados son los que tienen cuerda dorsal. En nuestro caso, los vertebrados. En nuestro caso, los mamíferos. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Y para un neurólogo, como es mi caso, otro dato clave de la gastrulación que nos permite la vida de relación con el medio que nos rodea es la formación del esbozo del sistema nervioso central en la gastrulación a punto de partida del ectodermo neural que va a formar la placa neural. Se induce en la gastrulación, se induce el sistema nervioso, se llama inducción neural. Inducción neural. Se induce, se determina el ectodermo neural que va a formar la placa neural, el esbozo del sistema nervioso central, lo que nos hace humanos, se determina en este momento. Entonces ahora se va entendiendo mejor por qué la gastrulación para Louis Volpert es el evento más importante de la vida. ¿Alguna pregunta de lo que estuvimos comentando? Por ahora no. Muy bien, sigamos entonces. Aquí vemos un embrión completamente implantado, totalmente rodeado de decidua, que es el endometrio materno, y nos vamos a enfocar en los derivados del macizo celular interno, que los vamos a ubicar en esta región, versus los derivados del trofoblasto, que los vemos aquí en esta otra región. Este es un embrión que está completamente rodeado de tejido endometrial. Aquí vemos incluso vasos sanguíneos, vemos glándulas, vemos el epitelio uterino, para que se ubiquen anatómicamente donde estamos. Y el embrión es esto que estamos señalando acá, con sus tejidos extraembrionarios, se llama corion, lo vamos a ver la semana que viene. Se ven algunas vellosidades coriales, aquí algunas cortadas, ¿sí?
el sincicio, el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario. Lo dejamos para la semana que viene, implantación y placenta, y nos vamos a enfocar en lo que sucede en el embrión, que en tercera semana comienza la gastrulación. Fíjense que el embrión está anclado al corion, a los tejidos extraembrionarios, a través de un pedículo que se llama pedículo de fijación, que ancla al embrión al resto del el tejido que se está implantando, que es el trofoblástico. Fíjense que hay una cavidad separando los derivados trofoblásticos de los derivados del macizo celular interno, ¿sí? Que se llama celoma extraembrionario, celoma que está por fuera del embrión. Aquí se lo señalo, el celoma extraembrionario. Y podemos ver en el embrión el saco amniótico dorsal, el saco vitelino ventral, y aquí el embrión con una hoja negra acá de células muy compactas. Este es el epiblasto, y podemos ver endodermo y mesodermo. Es una foto muy chiquitita, y vamos a ver en esta imagen de un embrión de anfibio cómo se produce la gastrulación. Miren cómo se desplazan las células. Y acá se está formando el esbozo del sistema nervioso central, la placa neural, la neurulación. Este es el sistema nervioso central, el futuro cerebro del anfibio, y aquí el tubo neural. Les vuelvo a mostrar la imagen, cómo se produce la gastrulación. Aquí se observa un agujero, se llama blastoporo. Este es el blastoporo. Y a través de este blastoporo van a ingresar células al interior de este embrión, que es esférico, no es plano como en el humano, pero la idea es mostrarles los cambios morfológicos que sufre este embrión, que es esférico, no es plano como el nuestro, pero que tiene un agujero por donde van a ingresar células y va a haber movimientos celulares masivos que llevan a que se formen las tres hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y por supuesto el esbozo del sistema nervioso central. Les vuelvo a mostrar, activamos el video, si se deja, que no se está dejando, ahí va. Miren los desplazamientos celulares, cómo ingresan masivamente células al interior y cómo cómo se desplazan las células. Algunas convergen a la línea media, fíjense, y ahí se forma un pliegue y el tubo neural, con una región cefálica y una región caudal. Sí, No, Se trabó. No, se trabó. se le cayó la colección. Hola, me avisan cuando vuelve. Hola, hola, hola. Sí, escuchamos. Ahí se escuchó un poquito. Ahí estoy volviendo, entonces estoy volviendo. No sé si pudieron ver el video. Sí, se fue. No. Intentamos pasarlo de vuelta. Se ven los desplazamientos celulares, cómo ingresan las células al interior del embrión. Yo no veo nada. No se ve el No, qué. se ve. No está compartiendo, profe. Lo vemos de vuelta. Última vez. Cómo ingresan las células al interior del embrión.
cómo se mueven las células, cómo se desplazan, cómo se genera un surco en la línea media, cómo convergen las células, cómo se forma un tubo, el tubo neural, con un ensanchamiento cefálico que es el futuro cerebro del embrión. Este es un embrión de anfibios, no es un embrión de mamífero típico que es plano, este es un embrión que de entrada es esférico, pero es muy lindo ver cómo se mueven las células, cómo ingresan las células al interior del embrión, esférico en este caso, y cómo se forma el esbozo del sistema nervioso central. Más o menos se pudo apreciar. Sí. Ahora sucedió. ¿Sí? Sí, Sí, sí. Bueno, lo paso por última vez porque es realmente muy lindo el video. Ahí va. Muy bien, continuamos entonces. Ese era un embrión esférico, el nuestro es un embrión plano. ¿Pero qué hace esos movimientos celulares? Lo hace de manera diferente al ser plano, ¿no? Entonces, acá vemos un aumento de la región que habíamos señalado antes. Vemos el sincicio trofoblasto, derivado del trofoblasto. Vemos el citotrofoblasto, derivado del trofoblasto. Vemos el mesodermo extraembrionario rodeando a la vesícula embrionaria. Mesodermo extraembrionario que deriva del epiblasto, no del trofoblasto, sino del epiblasto. Vemos la cavidad amniótica, vemos el saco vitelino definitivo, de celeste el epiblasto, de amarillo el hipoblasto, ¿sí? Y el endodermo del saco vitelino y el ectodermo del saco amniótico, también les dicen amnioblastos. Recorto este embrión, lo recorto, y veo que la forma que tiene este embrión es piriforme, en forma de pera. Si tiene forma de pera, puedo generar entonces un eje mayor, que va a ser el eje céfalo-caudal, y un eje menor, que va a ser el medio lateral o izquierda-derecha. ¿Cómo sé que es cefálico y cómo sé que es caudal? Bueno, hay una estructura que se llama línea primitiva, que Perdón, aparece una consulta. ¿De dónde proviene el mesodermo extraembrionario? del embrión del epiblasto. Del epiblasto deriva el mesodermo extraembrionario. Pregunta, ¿el mesodermo extraembrionario también va a estar cubriendo a la cavidad amniótica? Sí, amniótica y vitelina. Las dos. Y por supuesto le hace pared al celoma extraembrionario también. Dale. Entonces aquí vemos la línea primitiva que marca la región caudal del embrión, por lo cual la opuesta va a ser la región cefálica. Aquí está cortado el amnios, la pared de la cavidad amniótica, y aquí está cortado la pared del saco vitelino. Puedo ver el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Otra vez una imagen del epiblasto, el hipoblasto, la formación de la línea primitiva en la región caudal, el saco amniótico, el saco vitelino, la fijación, el mesodermo extraembrionario, el cito y sincicio trofoblasto. ¿Bien? Entonces, ¿qué veo? Veo la línea primitiva y veo flechas que me indican los desplazamientos relativos de las células que utilizan la línea primitiva para llegar a su destino final. En el epiblasto están los territorios presuntivos que marcan los mapas de destino, ¿no? Aquí vemos entonces el mesodermo extraembrionario, la cavidad amniótica con su ectodermo extraembrionario, la cavidad vitelina con el hipoblasto en el techo y el endodermo extraembrionario haciendo pared.
Y vamos a ver dos momentos del desarrollo, día 14-15, que lo primero que va a ingresar en la línea primitiva es el endodermo, células del endodermo que van a reemplazar al hipoblasto, lo van a reemplazar por completo. El hipoblasto es una población transitoria que va a ser reemplazada por el endodermo embrionario definitivo, el endodermo que surge de la línea primitiva. Y a partir del día 16, que ya vemos que el endodermo ha reemplazado al hipoblasto, aparece entonces una segunda población, que es la población mesodérmica, ¿sí? Que va a llenar el espacio entre epiblasto e hipoblasto. Ese espacio es rellenado por el mesodermo y va a quedar constituido, una vez que se forme el mesodermo, el ectodermo, con lo que no migra. Las células que queden en el epiblasto a nivel dorsal corresponderán al ectodermo. Y después tenemos el mesodermo y el endodermo, que surgen de la migración a partir de la línea primitiva. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esta imagen? Sí, o sea, las células que van a migrar, o sea, tienen, porque dijimos que la línea primitiva nos va a dar el eje cefalocaudal, ¿no? Marca. Sí, nos va a marcar. O sea, el endodermo, ¿qué tipo de célula? O sea, ¿las que están más cefálicas o es aleatoria? No. Las células. O sea, El porque van a territorio migrar. presuntivo del endodermo van a migrar por la línea primitiva y van a reemplazar por completo al hipoblasto. Lo van a desplazar y lo van a ocupar todo el espacio. Lógicamente, si migran a nivel caudal, porque esa es la posición de la línea primitiva, se tienen que dirigir en sentido cefálico. Como ves en esta flecha, fíjate, Sí. como las células de una posición caudal tienen que dirigirse en sentido cefálico, pero también tienen que rellenar los laterales, como ves aquí. Entonces tienen que completar todo el plano de la hoja correspondiente, mesodérmica y endodérmica. Listo, ya entendí. Gracias. Bárbaro, excelente. Y en estas imágenes podemos ver la línea primitiva y células que se ubican en el plano medio y células que se ubican en el plano ventral. Dorsal se ve el epiblasto, células en la zona media que corresponden al mesodermo, células en la zona ventral que corresponden al endodermo, que se están formando por migración a través de la línea primitiva. Aquí se ve el surco de la línea primitiva, acá se ve el surco, que tienen que atravesar las células para formar mesodermo y endodermo, tanto embrionario como extraembrionario. Y aquí podemos ver constituido en el día 17 de la gestación, vimos día 14-15 que se formaba el endodermo, día 16 el mesodermo, y día 17 vemos las 3 hojas germinativas del embrión. Fíjense, hacemos un corte por la línea verde, vemos lo que es cefálico, vemos lo que es caudal, y acá podemos ver cómo es el ectodermo. Fíjense, es un epitelio cilíndrico alto. Veo el endodermo, que es un epitelio cúbico plano, y veo el mesodermo, que no cumple con características de epitelio. Es otro tipo de tejido, células estrelladas, capacidad migratoria, mucha matriz extracelular. Este tipo de tejido, que parece un tejido conectivo primitivo, vamos a denominar mesénquima. Así que los dos tipos celulares fundamentales que corresponden al embrión van a ser el epitelio y el mesénquima. ¿Correcto? Hay dos tipos celulares básicos en el embrión. Epitelio, como conocemos, y el mesénquima, que es el tejido conectivo primitivo.
Estos son los dos tipos celulares que ustedes tienen que conocer. Ahora bien, el ectodermo, que tiene una característica histológica similar al epiblasto, es muy diferente al mesodermo. Pero todos entendieron que del epiblasto surgió el mesodermo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Si yo digo que esto es un epitelio y digo que esto es un tejido conectivo primitivo, ¿qué pasó del epiblasto hacia el mesodermo? Transición epitelio-mesenquimática. Bien, nueva definición a tener en cuenta. La transición epitelio-mesenquimática. ¿Y cómo definirían ustedes la transición epitelio-mesenquimática? ¿Qué significa esto? Sería la pérdida de las adhesiones, o sea, de las adhesiones entre célula a célula y la remodelación del citoesquelético. Bueno, esa sería una forma de explicarlo, Sí. pero la lógica indica que una transición de epitelio a mesénquima implica la pérdida de las características de epitelio para adquirir las características de mesénquima. No sé si se entendió lo que acabo de decir. Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Ahora, lo que quiso decir su compañero es, algunas de las características de epitelio se pierden en esa transición. La polaridad celular, las uniones que mantienen la cohesión del epitelio, uniones estrechas, desmosomas, ¿sí? La membrana basal del epitelio, todo eso se tiene que perder para generar un tejido conectivo primitivo que llamamos mesénquima, ¿sí? Células tipo fibroblastos, nada que ver con las células epiteliales, ¿me siguen? Y a eso lo llamamos transición epitelio-mesenquimática, fundamental para que se forme el mesodermo. ¿Y en qué lugar ocurre la transición epitelio-mesenquimática? ¿En qué lugar del embrión que está haciendo gastrulación ocurre la transición epitelio-mesenquimática? ¿Sobre la línea primitiva? En la línea primitiva, correcto. La línea primitiva es el lugar donde se realiza esa transición epitelio-mesenquimática. Entonces vimos que la gastrulación, ahí les mostré el video de un anfibio, se basa en movimientos celulares. Hay muchos tipos de movimientos celulares. Si uno inhibe el movimiento celular, no hay gastrulación, así que el movimiento celular es clave para que haya gastrulación. Las células se tienen que mover. Pero las células vimos que son de dos tipos celulares posibles, o sea, o epitelio o mesénquima. O sea que si las células se tienen que desplazar, lo tienen que hacer inicialmente a nivel del mismo epitelio. O sea, se mueven las células dentro del mismo epitelio. Ustedes a lo mejor tienen el concepto de que un epitelio es una estructura rígida, inamovible. ¿Puede ser? Sí. Sí, las células están unidas por uniones estrechas, las células están ancladas a la membrana basal. Bueno, en la gastrulación eso no se cumple. Las células se mueven dentro del epitelio, las células se desplazan desde la periferia hacia la línea media para formar la línea primitiva. ¿Sí? Las células, por ejemplo, se intercalan, como ven ahí. ¿Sí? Se intercalan radialmente, las células se intercalan de manera medio lateral. Entonces, las células modifican su posición celular intercalándose, por ejemplo, para formar la línea primitiva. Y por supuesto hay desplazamientos activos, por ejemplo, las células mesenquimáticas migran. ¿Y qué quiere decir migrar? Quiere decir que las células, como las amebas, generan desplazamientos de parte de su citoplasma, es decir, generan pseudopodios, lamelipodios, filipodios, generan
prolongaciones citoplasmáticas que les permite moverse activamente a través de la matriz extracelular, a través de membranas basales, ¿sí? Como hacen los fibroblastos, ¿están de acuerdo? Como hacen los glóbulos blancos. Una consulta, perdón. En relación con esto de las características, digamos, de las uniones o no uniones celulares en el mesénquima, Sí. yo me parece que no lo había entendido mucho. ¿Es realmente homologable a un tejido conectivo? Si es realmente homologable a un tejido conectivo, yo había entendido que no, que había No. uniones intercelulares en Sí. las células del mesénquima, pero que... Uniones nexo. Claro, Uniones que no son zonas ocludentes, No, digamos. solamente nexo tienen. Ok, pero además que puede ser, o yo no entiendo bien lo que es polaridad, puede ser que tengan una polaridad, pero que es diferente a la polaridad característica, digamos, que diferencia región apical respecto de región. No tenés ni apical ni basal. ¿No hay polaridad? No hay ese tipo de polaridad apicobasal. Eso, pero hay algún tipo de polaridad, aunque no sea apicobasal. Sí, se llama polaridad celular planar. Ah, eso es lo que no había entendido, entonces. Sí. Okay, no es la misma polaridad que en un epitelio. Perfecto. Ojo, el epitelio tiene también polaridad celular planar, que es perpendicular a la polaridad ápico-basal. Es en el mismo plano del epitelio. Como entre un lado y el otro sería, en el caso... Es perpendicular. Lo que es ápico-basal es perpendicular a la planar. O sea, es laterolateral la planar. Eso, de un lado y ¿Sí? del otro. Es laterolateral. Y como las células mesenquimáticas están conectadas por uniones nexo, mantienen esa polaridad en forma de capa que genera mantenerse en contacto o unidas a través de uniones nexo. Perfecto. Así que no es estrictamente un tejido conectivo. Claro, porque en los tejidos conectivos raramente están unidas las células. Claro, por eso te digo que esto es un tejido conectivo primitivo que además tiene capacidad migratoria, cosa que rara vez también lo ves en las células del tejido conectivo, ¿no? Perfecto, bien, bien. Gracias. Buenísimo, buenísimo que se vayan entendiendo estas cosas. Y acá tienen, por ejemplo, sí. Perdón que te interrumpa. Dale. En un momento dijiste de cefálico y caudal, dijiste que el ectodermo, el mesodermo, uno como que te decía que era cefálico y que era caudal. ¿Me podrías volver a decir cómo? Sí, la línea primitiva expresa la existencia de un eje cefalocaudal. La línea primitiva se ubica a nivel caudal. Por supuesto, lo que está opuesto a la línea primitiva va a ser lo cefálico, el otro polo. Perfecto. Que aquí lo tenés representado, fíjate, acá tenemos el disco bilaminar. Está representado el epiblasto, ¿bien? En el epiblasto no hay polaridad cefalocaudal. Se llama polaridad radial. ¿Qué quiere decir polaridad radial? Como los rayos de la bicicleta, hay un centro que emite rayos en todas las direcciones como si fuera la rueda de una bicicleta. ¿Se lo imaginan esto? Sí. ¿Sí? Entonces, el disco embrionario bilaminar tiene polaridad radial. Vos no podés decir que es izquierda, que es derecha, que es cefálico y caudal hasta que aparece la línea primitiva que ahí decís, ah, acá hay una simetría. Acá no hay polaridad radial. Acá hay otro tipo de polaridad. Entonces, fíjense, acá en una línea punteada aparece la línea primitiva. Y alrededor de la línea primitiva se generan los territorios presuntivos configurando un mapa de destino. Fíjense, está marcado la ubicación del mesodermo de la línea media, el paraxil, el lateral, el mesodermo extraembrionario y el endodermo. En relación a la línea primitiva, vimos que lo primero que migraba era el endodermo y a continuación los tejidos mesodérmicos, ¿bien? Y estas flechitas que les muestra aquí son movimientos que se realizan, ¿sí?, de convergencia y extensión, mostrando cómo células se van a ir acumulando en la línea media, en la región posterior,
para que se vaya conformando la línea primitiva y a posteriori las células, las poblaciones migrar para formar los distintos derivados. Tejido paraxil, mesodermo precordal, endodermo, mesodermo lateral, extraembrionario, etc. Antes de que se forme la línea primitiva, previo a la formación de la línea primitiva, las células epiblásticas van a experimentar extensos movimientos morfogenéticos, movimientos que llamamos de convergencia y extensión. Las células se desplazan dentro del epiblasto, se acomodan dentro del epiblasto e, insisto, previo a la aparición de la línea primitiva, estos son movimientos pregastrulares, son movimientos como circulares que se llaman de convergencia y extensión. Convergen a la línea media, se desplazan en sentido cefálico y hacen estos movimientos tipo giratorios, y que hacen que las poblaciones que componen el epiblasto se organicen en dos regiones posibles. Por un lado, el ectodermo, y por otro lado, el mesoendodermo. ¿Por qué se desplazan las células que van a formar el ectodermo dorsal versus mesoendodermo ventral? Estos movimientos de convergencia y extensión van a posicionar a las células epiblásticas con destino dorsal, es decir, ectodermo, por delante cefálico a la línea primitiva, mientras que las que poseen destinos ventrales, mesoendodermo, se van a ubicar a los lados de la línea primitiva. Es decir, las células que van a migrar para formar el mesoendodermo, las vamos a encontrar a ambos lados de la futura línea primitiva. En cambio, las células que van a formar ectodermo, incluyendo el ectodermo neural, el futuro sistema nervioso, las vamos a encontrar por delante de la futura línea primitiva. Si vuelvo a la diapositiva anterior, esta es la zona donde se va a formar la línea primitiva y alrededor de la futura línea primitiva voy a encontrar las células que van a formar el mesoendodermo, tanto embrionario como extraembrionario. En cambio, el ectodermo se encuentra por delante de la posición de la línea primitiva que se va a constituir. Y tiene lógica que esto suceda, porque las células ectodérmicas no deben migrar por la línea primitiva, porque la línea primitiva tiene que ver con la formación del mesodermo y el endodermo, tanto embrionario como extraembrionario. Pero el ectodermo no debe estar en relación a la línea primitiva, porque si no se iría a través de la línea primitiva para formar mesodermo y endodermo y no tendría ectodermo. Y esto parece algo poco importante, es muy importante. Porque el ectodermo tiene que ver con lo que nosotros llamamos vida de relación. Y lo ventral, el mesoendodermo, tiene que ver con lo que denominamos la vida vegetativa. ¿Qué significa que una persona esté en estado vegetativo? Sistema simpático, parasimpático. ¿Qué Está quiere decir? vivo, Está vivo. No se puede comunicar, es decir, no se puede relacionar, no se puede comunicar. Solo se puede comunicar. Se sostiene la vida, pero no tiene conexión con el medio externo. No hay comunicación. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, sí. Y la vida de relación, la comunicación con el medio, depende del ectodermo. Del ectodermo surge la computadora central, el sistema nervioso central.
Del ectodermo deriva el sistema nervioso periférico. Del ectodermo deriva los órganos de los sentidos. Del ectodermo deriva la piel, con los que nos relacionamos con el mundo externo. El cerebro, los órganos de los sentidos, la piel, el sistema nervioso que conecta la piel, los órganos de los sentidos, sistema nervioso, los cables, ¿no? Los nervios que conectan lo periférico con lo central. Eso deriva del ectodermo. Esa estructura ese ectodermo es dorsal, es la hoja dorsal, y es la vida de relación. Versus mesoendodermo, del cual deriva el intestino, el sistema digestivo, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema digestivo. Es decir, mantenimiento de la vida, pero no relación con el medio. ¿Se comprende esto o no? Sí. Sí, sí. Así que fíjense qué decisión tremenda se toma en la gastrulación. Por un lado, separamos lo somático de lo germinal en la gastrulación. Por otro lado, separamos sistema de vida de relación de la vida vegetativa. Son decisiones gigantes. ¿Comprenden? Sí. Buenísimo. Entonces, ahora, mientras hay simetría radial, yo no sé qué es cefálico y qué es caudal. Yo tengo que marcar primero el eje cefalocaudal. Yo marco el eje cefalocaudal, las células van a poder hacer estos movimientos pregastrulares porque hay un eje cefalocaudal. Y obviamente, una vez que se hicieron esos movimientos pregastrulares, separando la vida de relación de la vida vegetativa, lógicamente puede formarse la línea primitiva. ¿Vamos bien hasta acá? Pero si se dan estos movimientos pregastrulares y se forma la línea primitiva, es que antes se había marcado, antes estaba determinado el eje cefalocaudal. Y se expresa ese eje, la existencia de ese eje se expresa, se visualiza con los movimientos pregastrulares y con la formación de la línea primitiva. No es que cuando se forma la línea se forma el eje cefalocaudal. El eje estaba antes. El eje ya estaba antes. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. La línea primitiva es manifestación de que hay un eje cefalocaudal. Los movimientos pregastrulares es la manifestación de que ya hay un eje cefalocaudal anterior. ¿Y cómo se marca ese eje cefalocaudal? Bueno, el que marca ese eje cefalocaudal es el mesodermo primitivo que está rodeando ese embrión, ¿sí? Son tejidos adyacentes al embrión, al disco embrionario, son tejidos extraembrionarios los que marcan la posición cefalocaudal. Entonces, como resultado de la manifestación de asimetrías de poblaciones celulares adyacentes al epiblasto, esto no está bien determinado en nuestra especie qué es lo que marca el eje cefalocaudal antes de que ocurran estos movimientos, pero en el pollo se ve que es el mesodermo extraembrionario primitivo, lo que marca esto. Se produce la inducción de las poblaciones que darán origen a la línea primitiva y al organizador, que después vamos a ver, que es otra región que se llama nodo primitivo o nodo de Jensen. Ahora es interesante ver, sí, perdón. Perdón, el mesodermo primitivo es este que derivaba del hipoblasto, ¿no? Ponele, no sabemos en nuestra especie, ignoramos por completo. Pero es el que quedaba ahí por afuera era el que quedaba por afuera del saco vitelino primitivo, ¿es Sí, eso? sí. Por eso, mira, esto está escrito de esa manera, el posicionamiento de la línea primitiva, está escrito de esa manera tan teórica y poco específica, porque en nuestra especie y en mamíferos en general desconocemos. El bicho que está estudiado es el pollo, pero el pollo es, digamos, nace de un huevo, con cáscara. ¿Entendés? Entonces, decir, por eso está escrito así, poblaciones celulares adyacentes al epiblasto, muy light, muy flu, muy... Pero como Si querés homologarlo al mesodermo extraembrionario primitivo, yo te dejo, a mí no lo sé.
¿Ves cómo No lo es? sé. La idea es querer Tomalo así, tomalo así. Bueno, la idea que subyace es como querer decir que hay algo que hace que exista esa distribución, digamos. Exactamente, esa sería la idea. Ahora, es interesante, fíjate lo que sigue después, ¿no? Que aun cuando la inducción ya ocurrió, ya está el eje marcado, ya sabemos dónde se va a formar la línea primitiva y a posteriori el nodo, el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva. Se requiere del desplazamiento del hipoblasto, el desplazamiento que es en sentido cefálico, lógicamente, porque para que se forme la línea primitiva a nivel caudal, hay que correr el hipoblasto en sentido cefálico. Se requiere el desplazamiento del hipoblasto para que las células epiblásticas formen la línea primitiva. Entonces, normalmente el alumno dice, ¿y el hipoblasto qué rol cumple? ¿Para qué está el hipoblasto? Y el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva hasta que es desplazado. Ajá, qué interesante. Y yo me pregunto, ¿por qué el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva hasta que es desplazado? ¿Cuál es la lógica de eso? Que no se distribuyan antes de tiempo. ¿Cómo? Que no se invaginen y se distribuyan todo eso antes de tiempo. ¿Y qué sería antes de tiempo? ¿Qué debería ocurrir antes de que se forme la línea primitiva? ¿Por qué el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva hasta un cierto momento? No actúa Que en la inducción Exista una natural. determinación de las células que puedan después ser la línea, digamos, precursora de lo que sigue, que hayan llegado a una diferenciación tal que les permita seguir adelante con lo que tienen que hacer. no. No actúa en la Porque inducción primero natural. se tiene que hacer el eje cefalocaudal para que se pueda. No. ¿No? Puede ser porque en simultáneo también se está dando lo que es la placentación y demás y tiene que terminar ese proceso antes. No. La placentación no comienza hasta más adelante, o sea, ponerle que hasta el tercer mes de gestación no tenés todavía la placenta, seguís teniendo el trofoblasto que está con las vellosidades y ya está, la placenta no la tenés. Correcto. Hasta el tercer mes no tenés placenta. Y el embrión ya está completamente implantado. Esta es la semana de la gastrulación, tercera semana de desarrollo, momento más importante de la vida, según Lewis Palpar. ¿Por qué inhibimos la formación de la línea primitiva hasta un cierto momento donde ya puede ser desplazado el hipoblasto y formarse la línea primitiva? ¿No sería porque el embrión adquirió ya un tamaño adecuado para la formación de la... Tampoco, no, ¿No? no, no. Porque primero tienen que pasar los movimientos de convergencia y extensión para... Genia, gracias, la pescaste. Pescaste el motivo. Ese es el motivo. Primero hay que hacer los movimientos pregastrulares. Hay que acomodar las células de la vida de relación versus vida vegetativa. Tienen que darse esos movimientos pregastrulares, ubicar las células futuras del ectodermo, ubicar las células futuras del mesoendodermo, y una vez que se cumplen esos movimientos, se puede formar la línea primitiva. Esa es la razón por la cual el hipoblasto detiene la formación de la línea primitiva hasta que se hicieron esos movimientos pregastrulares. Muy bien y gracias. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Tiene lógica o no tiene lógica la pregunta? ¿Esa sería la formación de los territorios presuntivos, digamos, que se formen esos territorios? ¿Eso es? En realidad no se forma nada. No se forman territorios presuntivos. Vos los podés marcar. Es experimental el concepto de territorio presuntivo. El concepto de territorio presuntivo es que vos podés marcar células al cual podés seguir en su movimiento y desplazamiento, migración, y podés deducir a dónde van a terminar en función de su posición. Lo marcás en un embrión, lo marcás en otro embrión, lo marcás en el otro embrión, la misma posición, y esa célula siempre va al mismo lugar. Son movimientos dirigidos e integrados.
No tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Pero lógicamente esos movimientos dirigidos e integrados dependen de la ubicación del posicionamiento de la línea primitiva. Esas células mesoendodérmicas lógicamente se van a ubicar a ambos lados de la línea primitiva y ahí si querés las podés subregionalizar en territorio preciso de esto y lo otro. Son las células mesoendodérmicas que están en el epiblasto. Ahora, ¿están determinadas a ectodermo versus mesoendodermo? No lo sabemos. Mi pregunta es, ¿podrían ser intercambiadas? Tranquilamente. Mientras no estén determinadas, podrían ser intercambiables desde el punto de vista experimental. Muy bien. Y es interesante entonces que otro mecanismo fundamental que se da en la gastrulación es la migración celular. Esa migración celular va a depender de que haya transición epitelio-mesenquimática en la línea primitiva. ¿Sí? Aquí vemos la línea primitiva, vemos un montón de flechitas que me está diciendo que las células están ingresando en la línea primitiva y generando desplazamientos celulares que en el caso del mesodermo son células migrando, porque son células de aspecto mesenquimático, no son epiteliales. Algunas reemplazan al hipoblasto, formando el endodermo, ¿sí? Otras se quedan en el espacio comprendido entre epiblasto e hipoblasto, rellenando ese espacio, que son las células mesodérmicas, y acá vemos, en esta imagen, a ver si funciona, que no, qué pena. Bueno, las células se mueven, se movilizan a través de un mecanismo que se llama aptotaxis. Este es el mecanismo activo migratorio por el cual se desplazan las células mesenquimáticas. Son células que generan acá prolongaciones, como se puede observar acá, prolongaciones citoplasmáticas que van a censar el medio, van a analizar el medio externo, y si les gusta lo que tocan, lo que censan, se van a desplazar, se van a dirigir en esa dirección positiva. Por supuesto, el movimiento lo genera el citoesqueleto con gasto de energía, ¿sí? Y acá fíjense que las células tienen cierto grado de conglomerado y tienen contactos que serían uniones de tipo nexo, que hacen que veamos células que son líderes, que son las que, como digamos, las rastreadoras, las que analizan el terreno, la primera línea de un ejército, la que va viendo si hay minas, si hay bombas, la que pone el pie primero, va analizando el terreno y después vienen atrás las otras filas de células, enganchadas de alguna manera como los vagones del ferrocarril, que van acompañando esta primera línea que va censando el terreno, ¿no? Y de esa manera migran de forma ordenada, en una dirección u otra. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, fantástico. Acá vamos a parar el día de hoy. Vamos a continuar la semana que viene, los espero. Les deseo que terminen bien el día. ¿Hay alguna pregunta, algo para contestar sobre esto? No por ahora, hay que ver, retomando la lectura, a ver si nos quedó claro el tema. Bárbaro. La semana que viene vamos a hablar de nodo primitivo, nodo de Jensen, y obviamente de implantación y placenta. ¿Ok? Genial. Muchas gracias. Que estén muy bien, adiós. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, chao.